Ya, voluntario, voluntaria, algún valiente. Mario, Cristian. Si empiezo yo, ¿me quita la sanción, profe? Ya, me parece justo, ¿sí? Buena, ya. Vamos, Nico, me parece. Comparto pantalla, ¿cierto? Sí, mejor, porque así vamos viendo todo el ejercicio. Ok. ¿Se ve? Sí, si pudiera agrandar un poco más el Excel, por Ok. favor. ¿Ahí? ¿Sí? Por ahí. Sí, creo que todos vemos súper bien. Ya. Lo que sí, antes de empezar a explicar, la parte de las cuentas, no tenía muy claro como para empezar a hacerlo solo. Me di cuenta cuando empecé a hacerlo, no tenía ni idea qué cuentas poner. Así que miré las cuentas de la clase para poder tener una idea y el resto lo iba haciendo yo, porque no sabía qué nombres ponerle. Así Ya, que eso. Ya, lo primero que hace don Pablo es aportar 500.000 en efectivo. Como es parte de su dinero, es patrimonio. Eso iría en la cuenta de capital. ¿Cómo afecta? Aumenta, obvio. Como se considera como un pasivo, aumenta por el haber. Así que son 500.000 acá. Y la caja es activa. Y como es activa, aumenta por el debe. Así que son 500.000 acá. Luego lo que hace es abrir una cuenta en Banco Santiago por 500.000. Entonces el Banco Santiago, la cuenta banco, hoy está pasando un camión por afuera, no sé si... sí, lo escuchamos todo, pero no importa, esas cosas eh, pasan. espero a que se vaya mejor, ¿no? Creo que el camión de la basura. No sé si me escuchan, ¿no? Sí, sí, se escucha. Voy a esperar un poquito mejor. Ok. Y ahora sí, perdón. No, no se preocupe. Vamos. Ya, estaba en la cuenta banco. Entonces, la cuenta banco, como es una cuenta activa, aumenta también por el debe. Los 500.000 que dice acá arriba. Y la cuenta caja es la que disminuye, que eran los 500.000 que tenía de la tablita anterior. Como es una cuenta activa, esta disminuye por el haber. Y en realidad eso se va repitiendo en todas las otras cuentas, de que sea activa o pasiva. Y es como el mismo procedimiento, es repetitivo. Luego lo que hace es comprar mercadería por 420.000 pesos a 60 días. Entonces la cuenta de mercadería, al ser activa, aumenta por el debe en los 420.000 pesos. Y proveedor es una cuenta pasiva. Entonces esta tiene que aumentar por el haber. No sé si tengo que decir algo más porque en realidad esto se va repitiendo en todas las tablas hacia abajo. Igual es un poco tedioso estar repitiendo, no sé si sea necesario. No, no, está bien, está bien. De hecho, es tedioso, pero tiene que ser necesariamente sistemático o tiene que llevar ese orden en el fondo y en la explicación. Ahora, voy a aprovechar de hacerle un alcance antes de que siga explicando, porque lo estaba escuchando con atención, y tengo que aclarar que la cuenta no es activa o del rubro activa, el rubro es activo. Entonces, en las partes o en las celdas donde usted seleccionó las cuentas como activa, tiene que cambiarlo por activo. Si bien Ah, es cierto, el tratamiento está bien, porque de hecho está bien clasificado, tiene que corregir eso, porque el tipo de rubro, o en este caso la cuenta, se clasifica en activo o pasivo. Entonces, ahí el concepto también de pasiva no aplica, no ok. existe contabilidad. Eh, Profe, tengo una duda, sí, acá en las 5 ¿Ya? esto no lo entendí, ¿por qué eran 680.000? No sé de dónde salían. No sé si a lo mejor faltó información acá o no tengo. Veamos el que decía el ejercicio. Compra muebles de oficina con letras a 90 días.
no dice 680.000 pesos. Veamos qué decía déjeme abrir el archivo de el primer taller. En el párrafo. ¿Alguien tuvo ese mismo alcance en el desarrollo del ejercicio? Sí, profe. Ya, y en la misma duda, a ver, compra mercadería, compra muebles de oficina con letra Sí, no. sí, era como lo único que faltaba, creo. Ah, y yo tenía otra duda, profe. No se los puse en el Word, chiquillos, espérenme. Ya, entonces se guiaron, claro, se compra muebles de oficina, es que eso decía el ejercicio, en el escrito, digamos, la descripción. Compra muebles de oficina con letra a 90 días, pero no aparece el monto por el que está comprando los muebles. Entonces, vende 50% de mercadería, 300.000, el costo de venta deposita al banco. Claro, se agregó el monto en el ejercicio, pero no se condice con lo que estaba en el escrito, entonces no debiera aplicar el registro. Tendríamos que haber omitido el registro de la compra de muebles si no teníamos el valor. Pero la verdad es que faltó agregar el monto en la descripción del ejercicio. Ya, buen detalle, están teniendo ojo de auditores. Ya, ese fue el alcance que hizo Nico. Está bien, no decía, me parece. ¿Ya? Vamos, Nico. Y ahora acá en las 6. Dice, vende 50% de las mercaderías en 300.000 en efectivo, registro del costo de venta. Entonces, la cuenta caja debería aumentar. Es una clase activo era cierto. O sea, Activo. activo. Sí. Y aumenta por el debe, 300.000, son los que dice acá arriba. Y venta también es una clase activo y disminuye por el haber en la misma cantidad. Ahora, acá abajo tenemos el registro de costo de venta que tiene que ver con el 50% de lo que vendió. Como acá arriba había comprado, ¿a qué era? Sí, la mercadería en 420.000 pesos, el 50% va a ser 210.000 pesos. Entonces, el costo de venta, que la clase de cuenta es pérdida, esto por lo que tengo entendido, sería como pasiva, activa. Aquí, si les soy sincero, tenía dudas. Ya. La pérdida tiene tratamiento de activo. La pérdida siempre aumenta por el debe y disminuye por el haber. Ok. Bueno, aquí igual tenía la duda, entonces lo vi en el video de la clase. Pero Ya. como dice usted, entonces se trata como un tipo de cuenta activo, entonces aumenta por el debe, en la cantidad de 210.000 pesos, que es el 50% de los 420 de arriba. Y mercadería también es un tipo de cuenta activo, y esta disminuye por el haber en la misma cantidad. Y finalmente deposita en el banco el saldo del dinero que está en caja. Entonces, la cuenta banco, que como ya habíamos dicho era de tipo activo, aumenta en 300.000 pesos y la cuenta caja, que también es activo, disminuye en la misma cantidad por el haber. Y después al sumar todo el debe, que está en la parte de acá, y todos los del haber acá, debería dar lo mismo y así fue. Y ahí se cumple entonces el concepto de partida doble. Sí. Bien, creo que se ganó, Nicolás, el retiro de la sanción. No, bueno. Sí. Ahí cambiamos la cara triste, ¿cierto? Que me llegó al correo. No, bien, de esto me parece súper bien porque, a ver, en los ejercicios, como son ejercicios también inventados, a mí se me puede ir algún dato, algo, y la contabilidad o el registro por muy tedioso, ¿cierto? Que fue el concepto que usted utilizó, por muy tedioso que sea, si no se hiciera de esta forma tan de paso a paso, no tendríamos cómo ir haciendo ese tipo de análisis.
Y eso es lo que muchas veces, Chiquillo, también pasa en la realidad. O sea, esto, por ejemplo, que me pasó a mí de no haber puesto el monto de los 680.000 pesos, o podría haber sido cualquier monto en realidad, en el concepto de la compra del computador era, ¿dónde estaba el ítem? La compra de muebles, perdón. Pasa también en la realidad, entonces ahí es cuando nos perdemos, ¿cierto?, en los registros contables o andamos con la documentación perdida, o finalmente cuando traspasamos esta información al mayor, porque esto que hizo aquí Nicolás es un registro del libro diario, que es el primer registro que se hace en contabilidad. Luego de hacer los registros en el diario, ¿y por qué se llama libro diario? Porque es lo que se tiene que ir registrando día a día. Operación que ocurrió, operación que se registró, sea del tipo que sea. Compras, ventas, registro del costo, disminución del inventario, el traspaso, ¿cierto?, de la cuenta que tenemos en caja al banco, o los giros que podamos hacer del banco, o los pagos que estemos haciendo con cheque o cualquier medio, ¿cierto?, de pago que utilicemos, tiene que quedar registrado en la contabilidad. Entonces, esto que ustedes hicieron se llama entonces libro diario. Ahora, ¿qué se pedía adicional? Creo que se los pedí también, hacer el registro esquemático en la T. Ese era el siguiente paso. Ustedes van a decir, profe, pero esta es la misma información que tenemos en el diario, pues, o sea, la cuestión sigue siendo tediosa. Sí, pero el análisis esquemático en la cuenta T nos permite a nosotros después hacer otro tipo de análisis, porque con esto nosotros llegamos al saldo que va a tener cada partida. Acá hay un ejercicio, lo que ustedes hicieron fue un ejercicio bastante acotado, muy resumido, de operaciones básicas que a lo mejor realiza cualquier empresa, pero piensen que esas operaciones a lo mejor se hicieron en el día 1 del mes de septiembre. Ese libro diario tiene que hacerse todos los días del mes. Por lo tanto, cuando uno hace el traspaso acá al mayor, que estos se llaman libros mayores, esta T no va a tener un registro, dos registros, va a tener en promedio mínimo debiera tener 30 registros cada partida, dependiendo de la cantidad de movimiento. Entonces, eso nos va a permitir, este traspaso al libro mayor, nos permite hacer a nosotros un análisis entonces de cada cuenta. ¿Qué es lo que quiero saber? Por ejemplo, si parto el registro el 1 de septiembre y quiero saber al 31 de septiembre cuál es el saldo que tengo en mi caja, no me sirve el diario, porque en el diario, insisto, se hicieron los registros día a día, pero si me voy al mayor, voy a saber inmediatamente cuál es el saldo que yo debería tener en caja. Entonces, Nico, no sé si me puede proyectar ahí el... Ah, sí está ahí, más arribita. A lo mejor podemos ampliar este también. Ya, ahí está la T, ¿cierto? Entonces, caja, nosotros, ¿qué podríamos deducir acá? ¿Qué se entendería por ese análisis del mayor? Si yo veo que en caja lo que tengo en el debe es lo mismo que tengo en el haber. En la clase anterior, e incluso acá abajo salía algo de cuenta saldada, no me Ya, acuerdo, ya, pero no es tampoco que lo entienda demasiado, no ya. sabría a qué se refiere. Aquí vamos a ir entendiendo. Si en una cuenta, independiente del rubro que sea, y cuando digo rubro es si pertenece al activo, al pasivo, o es una cuenta de ingreso o una cuenta de resultado. Si en caja yo estoy viendo que tengo lo mismo en el debe que en el haber, quiere decir que es una cuenta saldada. Por lo tanto, yo debería entender entonces que no tengo disponible en caja. Por eso se dice o se debiera dejar abajo la nota de que es una cuenta saldada. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si no hacemos el traspaso al banco y mantengo ese flujo de dinero en caja? Yo ya no habría tenido una cuenta saldada y habría podido entender rápidamente entonces que tenía un saldo, no sé, de 300.000 pesos disponible. Ahora, no tengo nada que hacer con la caja, no tengo disponible, si alguien me viene a la empresa a pedir plata en efectivo en el minuto, simplemente no tengo. Y eso es lo que indica el mayor. ¿Dónde se generan los problemas o los dolores de cabeza? Cuando yo reviso un mayor, por ejemplo, y dice que tengo un saldo deudor, eso quiere decir que tengo plata a favor de 800.000 pesos. Y voy a la caja chica y me doy cuenta que no tengo el dinero. Entonces ahí el contador o quien sea responsable de la caja chica se vuelve loco porque los registros indican que debería tener 800.000 pesos en efectivo, pero voy a ver la caja fuerte y no tengo nada. De hecho, esta cuenta de caja o las cajas chicas dentro de las empresas siempre son
es un riesgo y por eso no se sugiere nunca tener el efectivo en la empresa. Dependiendo del rubro, a veces es muy necesario también tener un caja disponible, pero es un riesgo muy alto precisamente por lo mismo, porque si esto no está custodiado idealmente por una persona, se corre el riesgo precisamente de esto, de que se pierda o que hayan fugas que a veces son muy sutiles, pero que al término del periodo o al término de un año terminan siendo significativas. O sea, cuando uno va, como se dice coloquialmente, como haciendo recortes, y que eso se hacen en varios rubros también, o en distintos tipos de trabajo, no se nota. Diariamente no, parece que no afecta robarse 10.000 pesos, 20.000 pesos, 50.000 pesos, pero cuando ya uno termina el ejercicio, y esto puede ser trimestral, semestralmente o anualmente, nos damos cuenta que finalmente esas fugas sí tienen un impacto en los flujos. Bueno, acá el banco entonces nos dio un saldo deudor. Si tiene el mismo tratamiento entonces que si pertenece a una cuenta de activo, significa que nosotros tenemos en el banco a favor 660.000 pesos, que es entonces lo que disponemos, ¿cierto?, para poder funcionar. La cuenta de capital, bueno, esa es la deuda, ¿cierto?, que tenemos nosotros ¿con quién? ¿Con quién tenemos esa deuda? Con Pablo, con la persona que puso el dinero al principio. Exacto, con don Pablo González. Entonces a él le debemos esa deuda. Como no hemos terminado el ejercicio, como no sabemos si hay utilidades, si hay pérdidas, si va a haber reparto o no, si le vamos a pagar parte de este patrimonio o lo que aportó como capital, esta cuenta se mantiene intacta. Por lo tanto, lo único que sabemos a la fecha, ¿cierto?, es que al dueño se le siguen debiendo estos 500.000 pesos que están como capital de trabajo. En mercadería tenemos, ¿cierto?, al debe. Mercadería también es una cuenta de activo, entonces tenemos, ¿cierto?, 420.000 pesos contra 210.000 pesos, que fue el registro que se hizo, ¿cierto?, cuando se vendió mercadería. El saldo es un saldo de 210.000 pesos, lo que significa entonces que seguimos teniendo disponible en mercadería, ¿ya? Entonces no deberíamos tener problema tampoco con esa cuenta. En proveedores, ¿qué tipo de cuenta era? ¿O qué tipo de cuenta debiera ser? ¿Pasiva? Pasivo. Pasivo. Es una cuenta de pasivo. Entonces, como es una cuenta de pasivo, significa que yo tengo una deuda con alguien. Esa deuda no ha disminuido en nada, porque desde que yo compré esta mercadería, ¿cierto? Aparece el registro de los 420.000 pesos, en la deuda que yo contraje con un tercero, en este caso con un proveedor, pero no hay registro, no sé si, no, ahí está el no hay registro de que yo haya hecho algún abono. Entonces, sigo endeudada como el día 1. En arriendos, el arriendo, ¿a qué tipo de cuenta creen ustedes que podría tributar? ¿Pasivo también? Es una pérdida, ¿o no? Es una pérdida. Arriendo es una cuenta de pérdida. Tenemos estos cuatro ítems o rubros donde nosotros podemos ingresar o asociar, en este caso, las cuentas de un plan de cuenta en general. Activo, pasivo, ingresos y pérdida. Ya bajo esos cuatro movimientos, estas cuatro clasificaciones, por decirlo de otra forma, nosotros vamos a terminar construyendo el balance finalmente. Entonces, la cuenta de arriendo es una pérdida para la empresa porque eso es un gasto. Yo tengo que pagar arriendo por donde estoy ubicada, el local, la instalación X, qué sé yo, y eso lo tengo que hacer mes a mes, por lo tanto significa una pérdida para mí. Entonces, esa pérdida, las cuentas de pérdida tienen el mismo tratamiento, no es que se traten como un activo, o sea, no quiero que se entienda que son un activo porque simplemente son pérdidas, pero tienen el mismo tratamiento que una cuenta de activo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo una cuenta de pérdida, también va a aumentar por el debe y va a disminuir por el haber. Mientras que cuando tengo una partida que es de ingreso, como lo podemos ver ahí, por ejemplo, en las ventas, que las ventas es una cuenta de ingreso, de ganancia, esa cuenta tiene el tratamiento entonces de pasivo, que es este tratamiento inverso. Aumenta por el haber, pero va a disminuir por el debe. Entonces, esa es la asociación que tengo que tener clara. Activo, aumenta por el debe, disminuye por el haber. El pasivo, disminuye por el haber, perdón, aumenta por el
No, lo dije bien. Disminuye por el haber. No, otra vez. El activo aumenta por el debe, disminuye por el haber. La de pasivo disminuye por el debe y aumenta por el haber. Las de ingreso van a aumentar, ¿por dónde? Si me siguen el hilo, las de ingreso van a aumentar por El haber, ¿no? el haber y disminuye por el debe. Y las de pérdida entonces van a aumentar por el debe y van a disminuir por el haber. Súper, suena enredado, pero bajo esa lógica, chiquillos, es la única forma de que nos termine cuadrando el balance y que cumplamos entonces con el principio de partida doble. Profe, Entonces, es ¿sí? correcto decir que ingreso es lo mismo que ganancia, ¿cierto? Igual se puede poner como ganancia. Sí, sí, los ingresos pertenecen a ganancia, exactamente. Entonces, tenemos después otra cuenta que era la cuenta de muebles, ¿cierto? Que ahí nos faltó el registro en la descripción nada más. Y tenemos las letras por pagar por concepto de, claro, cuando se compraron los muebles se comprometió este pago entonces y letras por pagar también corresponde a una cuenta de pasivo. Por lo tanto, no hemos hecho ningún abono, también seguimos con esa deuda. Tenemos las ventas, ¿cierto?, que se generaron por 300.000 pesos, asociado al costo también, el costo de venta, que es una cuenta. ¿A qué cuenta creen ustedes que pertenece el costo de venta? Nos suena como una cuenta de activo, ¿cierto? Pero está aumentando por el activo, o sea, Como por el debe. pérdida. Es una pérdida también, exactamente. Entonces, bien, aquí tenemos el registro entonces del diario, lo primero que presentó Nicolás, y esto ya es el traspaso, y entiéndase así, al mayor. Estos son los registros de mayor. Insisto, después cuando veamos un ejercicio más complejo, nos vamos a ir dando cuenta entonces qué tipo de movimiento van teniendo cada una de las partidas y a qué conclusión entonces después podemos llegar cuando hacemos el balance y tenemos que determinar entonces si toda esta operatoria o todo el movimiento de la empresa finalmente nos dejó utilidad o nos dejó una pérdida, ¿ya? Bien, en ese sentido, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud cuando desarrolló el ejercicio? Eh, ¿Se entendió la lógica? Insisto, yo comparto la idea con Nicolás de que esto puede ser muy tedioso, sobre todo a lo mejor para ustedes, pero de no hacerlo paso a paso y de no entender cuál es la mecánica también del registro contable, de verdad que el balance no les va a cuadrar. Entonces basta con que se salten un registro y después no van a saber por qué les falta un saldo, por qué el pasivo no cuadra con el activo y por defecto tampoco las cuentas de resultados no les van a cuadrar con las cuentas de ingreso o ganancia. Así que hasta Profe, ahí, ¿sí? yo tengo dudas respecto, por ejemplo, al hito 3, cuando se compra la mercadería, y al hito 5, cuando se compran los muebles. Porque, según lo que estaba consultando, en esos movimientos teníamos que considerar, o sea, se nos tenía que decir si considerábamos o no el IVA. ¿Y cómo se hace en ese caso? Ya, buena pregunta. Y lo traje ahora en un ejercicio, porque en este ejercicio inicial no quise meter las partidas de IVA, porque el IVA efectivamente tiene que ser calculado en atención a que si el ejercicio indica, por ejemplo, que se está comprando mercadería al valor neto o al valor bruto. Y eso es lo nuevo que les va a aparecer ahora y que se los traje en un ejercicio también, porque cuando diga valor neto, ¿qué va a significar eso? Si es neto, entonces tengo que calcular el IVA contablemente. Entonces, si yo compro algo en 500.000 pesos a valor neto, significa que tengo que calcular el IVA. Si compro algo, vendo algo al valor bruto, y eso va a cambiar toda la figura de chiquillos, valor neto, valor bruto. Si es bruto, significa que el IVA viene incluido, está incorporado. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es extraer el IVA de ese valor. Y aquí van a aparecer dos cuentas nuevas. De estas básicas que ya hemos visto, aparecen estas dos cuentas nuevas. Y una va a ser IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal. Insisto, para esta operatoria mecánica y todo lo que ustedes quieran, de verdad que es básica para poder entender
cualquier otra operatoria, cualquier otro registro contable o hecho económico que se vaya dando en la empresa para ir haciendo el registro. Y esa va a ser, José, precisamente uno de los cambios que viene ahora. ¿Cómo entonces calculamos cómo le vamos a dar tratamiento a estas dos nuevas cuentas, ¿cierto? Que van a aparecer cuando se venda o cuando se compre mercadería, o en este caso muebles de oficina, por ejemplo, que eso es una cuenta de activo, pero yo tengo que calcular ese IVA si estoy comprando escritorios, computadores, vehículos, etcétera, lo que sea que esté comprando. Tengo entonces que hacer registro y reconocimiento de ese IVA. ¿Y cómo lo voy a usar? ¿Cómo extraigo entonces este IVA a crédito? Lo primero que tienen que tener claro es a qué rubro entonces pertenecen estas dos partidas. El IVA crédito fiscal, ustedes saben lo que es el IVA crédito, ¿cierto? No, yo no. ¿No? Ya, el IVA crédito es el IVA, bueno, hay que partir de la base, ¿cierto? Que el IVA es un impuesto que pagamos todos, ¿cierto? Por consumir bienes o servicios. Cuando uno compra algo, uno sabe que queda afecto al IVA débito, y se entiende IVA débito el IVA que se paga. Y el IVA crédito, para la empresa en este caso, va a ser el IVA que va a tener a favor. Ya el IVA crédito es el IVA que se tiene a favor y que permite entonces hacer esta rebaja de impuestos. ¿Por qué? Porque el IVA crédito siempre va a servir para rebajar el IVA débito. En una empresa, cuando tenemos más IVA crédito, significa que el débito, ¿cierto?, va a venir a restar este crédito que tenemos de impuestos, entonces por defecto vamos a pagar menos IVA. Por eso se da mucho que las empresas estén siempre como preocupadas de mantener como el IVA crédito en positivo, de que eso significa entonces de que estamos comprando porque si no vamos a pagar menos IVA. Pero ¿qué pasa cuando las empresas venden mucho? Si las empresas venden mucho, significa que tienen que pagar más IVA, que es este IVA débito fiscal. ¿Y a quién se lo pagan? A papá fisco, ¿cierto? Eso se hace a través del servicio de impuesto interno, la declaración de IVA mes a mes, y eso es lo que se tiene que pagar. Y ese impuesto es el que no le gusta pagar a nadie, el IVA. Entonces, aparece esta figura tributaria que a mí me permite, ¿cierto?, descontar de este IVA que tengo que pagar el IVA crédito fiscal. Entonces, para la empresa, el IVA crédito fiscal pasa a ser un activo. Es una cuenta de activo el IVA crédito. A lo mejor esto no se los tengo que decir, pero es la realidad. Si una empresa, insisto, está vendiendo mucho, el contador lo primero que le va a sugerir, desde el punto de vista de la asesoría, no quiero que se entienda desde el punto de vista de la ilusión o que no queremos pagar los impuestos o que queremos evadir, no, pero se va a sugerir, y tiene que ver también con la gestión del negocio, de que entonces compre más cosas, porque si estamos vendiendo más, significa que no nos está yendo mal. Si estamos vendiendo es porque también está llegando un ingreso a la empresa. Si tenemos más ingresos, significa que aumenta caja. Si aumenta la caja es porque vamos a tener más disponible para gastar. Y ese disponible que vamos a tener para gastar es lo que tenemos que pensar entonces, ¿qué hacemos con ese recurso? ¿Contratamos más personas? ¿Ampliamos la infraestructura? ¿Compramos más camionetas? ¿Compramos más computadores? ¿Ampliamos el laboratorio? ¿Qué hacemos? O sea, y ahí tiene que venir el concepto también de inversión. Si yo empiezo a invertir ese dinero, entonces varios gastos asociados también a esa inversión me va a permitir hacer la rebaja también después de impuestos. Entonces, me quedo con las cuentas de IVA. IVA crédito va a tributar entonces una cuenta de activo, y el IVA débito, por defecto, debiera ser entonces una cuenta de... ¿Activo? ¿Activo? No, Sí. el IVA débito. No escuché. El IVA crédito estamos claros que es de activo, ¿cierto? Pero el IVA débito fiscal se llama. Puede ser pasivo o... Ah, no, ¿es pérdida? Es pasivo. Es pasivo porque es una deuda que yo contraigo entonces con el fisco. No se considera como pérdida, ¿ya? Para que esto se comprenda mejor, yo les voy a proyectar, y qué bueno aquí que le hayan dado, los que hicieron el ejercicio, si alguno se complicó con la clasificación de las cuentas,
Me alegro porque tienen que haber hecho ahí el análisis y a ver, pero ¿cómo? ¿Dónde va esto? Ya, aquí creo que se puede ver. Aquí aparece, chiquillos, un plan de cuenta. El plan de cuenta también es básico para que trabajemos con la contabilidad, porque si yo no tengo claro entonces cuáles son las partidas, y ese también es otro concepto que se utiliza para las cuentas, si yo no tengo claro cuáles son las partidas con las que yo voy a trabajar en un sistema contable, entonces no tengo claro cómo voy a ir haciendo los registros ni en el diario, ni en el mayor, ni qué voy a traspasar después al balance. Entonces, este plan de cuenta aquí, el que le estoy proyectando ahora, viene con la clasificación completa de las partidas que son básicas y necesarias para cualquier sistema contable. O sea, cualquier empresa en Chile que inicie actividades, ¿cierto? Que formalice su negocio, tiene que mínimo tener un plan de cuentas como este. Ahora, aparecen después, y lo vamos a ver ya en estados financieros, cuando lleguemos al análisis financiero, que hay estados de situación financieras con cuentas bien complejas o les van a parecer una súper rara. De hecho, si ustedes mismos ingresan a la CMF, a la que antes era la Superintendencia de Valores y Seguros, ahí pueden descargar memoria, balances auditados, estados de situaciones financieras auditados, y se van a dar cuenta que las empresas tienen a veces unos estados de cuentas brutales porque todo lo clasifican, y eso la verdad que desde la mirada contable no es malo, porque permite también mayor transparencia de qué es lo que está entonces manejando esta organización. Lo explico de otra forma. Si tenemos aquí, por ejemplo, dentro del activo, muebles y útiles. Muebles y útiles, ¿qué ideas hacen ustedes de muebles y útiles? Yo creo que lo primero que se les viene a la cabeza es como el escritorio, el computador, ¿cierto? Los sillones que pueden haber en las instalaciones, ya. Pero eso es lo que se le viene a uno a la cabeza, pero detrás de esta cuenta pueden haber un montón de compras asociadas al ítem de muebles y útiles y que no sabemos si necesariamente se pueden considerar como muebles y útiles. En maquinaria podría pasar exactamente lo mismo. ¿Qué voy a entender yo entonces por maquinaria? Puedo meter ahí todas las maquinarias del proceso productivo, pero si tengo una que es la cortadora de pasto, también la voy a meter en la maquinaria. Si la empresa produce, no sé, ya, licores, también es parte de mi activo. ¿Cómo ingreso entonces esa maquinaria? Y a lo mejor la tomo y también la hago parte del activo. Entonces hay una cuestión ahí de clasificación que es bastante sensible, entonces hay muchas empresas que abren estos planes de cuenta y van desglosando toda la clasificación de lo que están haciendo. Acá, por ejemplo, se separó equipos computacionales, porque eso se va a entender entonces que todo lo que sea asociado a compra de computadores tiene que ir en esa cuenta. Pero si no hubiese existido la cuenta 1.2.2.3, quiere decir que yo a lo mejor podría haberla contabilizado en muebles y útiles, ¿cierto? Entonces, eso es lo que después, cuando yo veo el saldo de la cuenta y voy al mayor, no tengo más información. Entonces ahí es donde, y por eso, y se lo mencioné en algún minuto, por eso ahora, por ejemplo, las normas internacionales de contabilidad obligan a las empresas a expresar bajo otro estado financiero que es considerado las notas explicativas. Estas notas explicativas tienen que, cuando aparecen algunas partidas o movimientos más complejos dentro de la empresa, tienen que explicar en detalle, en un párrafo. Ya no es solamente por medio del balance, la clasificación, el tratamiento, los movimientos que hubieron en un año. No, hay partidas que tienen que necesariamente ser explicadas por medio de una redacción, una explicación cualitativa. De manera que alguien que no sepa, ¿cierto? Oye, esta cuenta no sé si es de activo, no entiendo nada de esto. Bueno, entonces tengo el recurso de ir a la nota explicativa y ver entonces qué significa. Ya, entonces dentro del activo vamos a trabajar con la cuenta caja, bancos, clientes, letras por cobrar, todo lo que, chiquillos, todo lo que sea por cobrar es parte del activo, ¿ya? De hecho, aquí les voy a contar algo breve porque es bastante interesante, fue bastante interesante analizarlo cuando ocurrió. Esta cuenta, solo esta cuenta, letras por cobrar o cuentas por cobrar, no, la verdad es que no era letras, era cuentas por cobrar, fue la que utilizó la Polar cuando cometió el fraude en su estado financiero, solo por ocupar esa cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce una cuenta por cobrar, y es legítimo reconocerla como un activo, porque eso significa que es un ingreso que en algún minuto va a ocurrir o va
valga la redundancia, a ingresar a mi empresa. Entonces, esas cuentas por cobrar fue la cuenta que utilizó la Polar para inflar sus estados financieros. ¿A qué me refiero con inflar? Con proyectar dentro del activo una cuenta que estaba sobrevalorada, porque esas cuentas por cobrar eran las que finalmente obedecían a todas estas deudas de las miles y miles de clientas o clientes que tenía la Polar, que habían comprado, no sé, un microondas en 20.000 pesos, pero a la fecha el microondas ya costaba 1.000.000 de pesos, porque como esa cuenta por cobrar se iba repactando de manera unilateral por la Polar, iba generando intereses y era una cuenta que se iba inflando, inflando, inflando mes a mes. Entonces algo que partió con un valor muy bajo terminó teniendo un valor significativo, pero asociado a la cuenta por cobrar, que es una cuenta de activo. ¿Qué es lo que piensa uno automáticamente? Uno dice, ok, si es una cuenta por cobrar, se fue inflando, ese ingreso nunca llegó a la Polar. O sea, si uno hace el análisis y nos vamos al mayor después o a la revisión del balance, uno dice, entonces la Polar declaraba en sus estados financieros una figura que en la realidad no aplicaba y no existía. Eran ingresos que jamás iban a volver. O sea, ustedes se imaginan pagando, no sé, 1.000.000 de pesos por un microondas que les costó 20.000. Esos clientes no iban a pagar jamás esas deudas brutales porque de verdad que eran a una tasa gravosa y le permitió, insisto, a la Polar maquillar esa partida en específico. Ahora, ahí fallaron muchos mecanismos de control, la empresa auditora falló porque tendría que haber hecho pruebas muy analíticas y de detalle esa partida en particular y haber registrado, o sea, ok, tú me estás diciendo que tienes cuentas por cobrar, pero ¿a quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién te debe? ¿Qué le vendiste? ¿Qué interés le estás generando? ¿Por qué esa cuenta por cobrar se te disparó tanto? Y eso fue el análisis que no se hizo y así pasaron años, chiquillos. La Polar fue una empresa exitosa en esos años, hasta el 2010-2011, que fue cuando se descubre este gran fraude. Y solo por esa cuenta, insisto, que parece ser como fome, cuentas por cobrar, bueno, esa partida fue la que permitió este gran fraude. Parece como algo súper estúpido, chiquillo, porque cualquiera diría, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Y así funciona. Y aquí aparece entonces esta cuenta nueva, crédito fiscal, ¿cierto? Dentro del activo. Y aparecen, y esto también lo voy a aclarar ahora, porque aquí dice activo corriente y activo no corriente. No sé si a alguien de eso le habrá llamado la atención, pero ¿qué significa entonces activo corriente y activo no corriente? El activo corriente, según las normas de contabilidad, son aquellos que permiten tener una inmediatez del flujo. Si yo, por ejemplo, quiero tener dinero hoy o retirarlo mañana, yo voy a acudir a las cuentas de activo, pero al activo corriente. Porque esas son las que me van a entregar, están cortando, no sé si es dinero inmediato. Pero si quisiera hacer uso del activo no corriente, ya no puedo pensar que voy a tener plata de manera inmediata. Entonces, si bien es cierto, ambos son del activo, por lo tanto, ambos debieran ser recursos disponibles si yo los quiero hacer líquido, el corriente tiene una inmediatez, el activo no corriente no lo permite. Voy a tener esa plata, insisto, sí, en algún determinado tiempo, pero eso toma o considera otras operaciones que involucran un mediano plazo, ¿cierto?, en que eso se logre materializar, por lo tanto, no es plata con la que yo voy a contar ahora. Maquinaria, por ejemplo, infraestructura, esto tendría que venderlo y ya esa sola transacción o hacer esa gestión no me va a permitir tener la plata de manera inmediata. Entonces, por eso esta clasificación de, ay, ¿cuál es tu activo corriente? Tanto, tanto. Ay, ¿qué tienes como activo no corriente? Estas otras partidas. Pero todo es parte del activo, ¿ya? Para que no se me confundan. Misma figura con los pasivos. Pasivos corrientes, pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes, a diferencia de acá que estoy pensando en hacer plata inmediata o cuando necesito plata inmediata, el pasivo corriente tiene que ver con mi capacidad de pago. Y los pasivos corrientes son aquellos a quienes yo les debo dinero y les puedo pagar en el corto plazo. Aquellos a quienes yo les debo en el largo plazo los considero entonces como un pasivo no corriente, ¿ya?
Y aquí están esos endeudamientos que son a 4 años, 5 años, inversiones bastante pesadas o significativas desde el punto de vista monetario que puede hacer una empresa. No podríamos considerarla dentro de los pasivos corrientes. Ahora, aquí ustedes se dan cuenta, aparece entonces como un pasivo un proveedor, un acreedor, el IVA débito fiscal, el IVA se paga todos los meses, con el proveedor no puedo quedar mal. De hecho, ahora hay una normativa y una ley que les permite a las pymes de que las grandes empresas le paguen con un plazo de 30 días. ¿Por qué? Porque antes a los pequeños empresarios o a los proveedores que eran pymes o tenían una microempresa, si les pagaban a 30, 60 o incluso 90 días, ¿qué problema creen ustedes que les genera a la pyme? Que les paguen con ese plazo. ¿Qué cuenta se les viene a la cabeza? No hay liquidez. No hay liquidez, po. Y si no hay liquidez, no tengo caja. Si no tengo caja, no tengo cómo operar. Entonces, si necesito ir cubriendo mis pasivos, ¿qué hago? Pobre pyme, tiene que ir al banco. Ir al banco significa apalancarse, endeudarse. Si me endeudo, tengo que asumir una tasa y esa tasa va a ser una pérdida porque es un gasto adicional a la plata que yo estoy pidiendo hoy y que no voy a tener retorno de eso porque son intereses que se van a pagar y no lo voy a tener cómo recuperar. Entonces, por eso es grave para una pequeña empresa que no tiene liquidez, que no tiene flujo en el corto plazo, que les deban o que les paguen en el largo plazo en el fondo a ellos. O sea, lo ideal para una pequeña empresa es vender y que le paguen. Pero la práctica no funciona así tampoco. Entonces, por eso la pyme siempre es la que termina siendo como castigada en el mercado o la que finalmente le cuesta mucho mantener vivo el negocio. Por eso muchas pymes también terminan quebrando. Bien, entonces después tenemos las de patrimonio, ¿cierto? Que ahí están las cuentas de capital, que es la que vimos, y aparecen estas 4 también que tienen que ver después con los resultados del ejercicio. Cuando tenemos utilidad, cuando tenemos pérdida, cuando tenemos utilidad acumulada o pérdida acumuladas, que eso tiene que ver con el arrastre que yo voy a hacer en mi balance. Si yo quiero dejar en el balance o en la contabilidad la pérdida, entonces la dejo registrada. No la neteo ni la saco. Lo mismo con la pérdida. Si quiero ir entonces haciendo arrastre de esta pérdida, de hecho las pérdidas acumuladas es una cuenta que permite a las empresas cuando están declarando pérdida no pagar impuestos, ¿ya? Los ingresos, tenemos entonces los ingresos por venta y aquí va a ser la parte, bueno, si es una empresa que produce, ¿cierto? Que entrega bienes o servicios, tiene que ser el concepto, tiene que ser la cuenta que se ocupe para la cuenta de ingresos. Ahí podrían aparecer una partida como otros ingresos, porque a veces a las empresas también les llegan dineros por otras vías que no necesariamente tienen que ver con la operación o con la naturaleza del ejercicio. Si llegan otros ingresos que van a contribuir, ¿cierto?, al resultado, se puede inventar, no, o sea, no inventar, se puede registrar otra cuenta. Ahora, ¿por qué esta codificación? Porque, por ejemplo, si yo ahora a ustedes les digo, ¿saben qué, chiquillo? En el sistema contable ingrésenme por favor una nueva cuenta porque me va a llegar una subvención del Estado. Y a la empresa le va a llegar un bono, por ejemplo. Y eso entonces es otro ingreso. No tiene que ver con la operación de la empresa, es un ingreso que me está entregando el Estado. Y si el Estado me dice, se los vamos a entregar todos los meses, maravilloso, entonces es una partida que va a estar harto rato en la contabilidad. Por favor, ingenieros, ingrésenme en el sistema la cuenta 4.2 que diga entonces otros ingresos. Y ahí se tiene que hacer el registro en el rubro que corresponda. Y así este plan de cuentas, chiquillos, puede tener esta flexibilidad y en la medida que a mí, contadora o quien esté a cargo de la empresa en este caso, se le ocurre entonces ir abriendo este plan, creando cuentas, lo puede ir haciendo en el plan de cuentas. Insisto, importante la codificación y cómo se seleccionen también aquí las partidas. Y por último, vamos a llegar entonces a las de pérdida, y aquí es donde aparece el costo de venta, los gastos de administración y de venta que también se tienen que registrar, los pagos de arriendo, los sueldos que uno les paga también a los trabajadores, seguros contratados si es que hay, y gastos generales. Esta cuenta de gastos generales a mí me asusta un poco también, porque a veces como el saquito del viejo pascuero. Si queremos reflejar un gasto, no sé, el dueño de la empresa hizo un asado a los amigos, ni siquiera para los trabajadores, y después mandó la factura y la metió en gastos generales, ahí queda oculto. Hay que tener harto cuidado y harto ojo. De hecho, después una auditoría, chiquillos, ve que hay ciertas partidas
y el rubro, por ejemplo, como los activos, que son rubros, bien sensibles dentro de la empresa, por lo tanto son donde uno siempre coloca el foco de atención o el mayor énfasis, insisto, dependiendo de la naturaleza de la empresa y todo lo demás, pero son las cuentas sensibles, entonces son aquellas que hay que ir a revisar en profundidad, donde hay que pedir mayor información, hacer más pruebas también para levantar evidencia que nos termine convenciendo también como auditores que de verdad están reflejando las operaciones que efectivamente realiza la organización. Eso con el plan de cuentas. Hasta aquí, consultas, comentarios. Este plan de cuentas nos va a permitir, chiquillos, hacer el ejercicio que viene ahora. Profe, Sí. en la tarea que usted nos había dado, en el hito 6 y 7, se puede entonces haber abierto una cuenta que se llame ingresos por venta, en la que se considere los 90.000 pesos que no se consideran en otra parte cuando uno vende el 50% de las mercaderías. Es que yo lo hice así como una alternativa en la tarea que mandé. Mire, si quiere le comparto pantalla para explicarme mejor. Súper, me parece. Veámoslo. Usted calculó el IVA. No, eso se lo anoté solo como lo anoté como un comentario para preguntárselo aquí. ¿Se ve mi pantalla? La veo, pero está pequeña. Si la puede Pequeña ya. ampliar un poco, por favor. Ya, en el hito 6 y 7 se habla de que se vende 50% de las mercaderías en 300.000 pesos en efectivo, y en la 7 se deposita en el banco el dinero que estaba en la caja. Y yo lo anoté aquí, o sea, lo hice primero como lo vimos en clase, pero lo anoté aquí abajo una alternativa, que era abriendo otra cuenta que se llamara venta, y esta constituía la ganancia. Y aquí en la venta entonces me quedaba una partida doble que consideraba los 90.000 pesos de ganancia que iba a tener por vender esa mercadería. Y me daba lo mismo, me daba el mismo saldo y el saldo de deudor. ¿Se ve? Sí, se ve. Está bien. Ahí, por ejemplo, automáticamente abrió la contabilidad. Abrió una cuenta, pero como se cumple con la partida doble, tenemos la cuadratura. Entonces tenemos la cuenta, por ejemplo, que efectivamente faltaba, que era la cuenta ventas, que es la cuenta que va a tributar a ganancia. Está bien. Ahí asoció súper bien el concepto de partida doble. No estaba dentro de la información, pero queda el registro. De hecho, claro, lo asoció a banco, se fue el pago a banco, mercadería. Lo que pasa es que esos 200... Ah, claro, porque es la mercadería que me quedó. Sí, es el saldo y después la otra, déjeme ver al lado, colocó los 90.000 de utilidad. Sí. Sí. ¿Está bien, José? Esa era mi duda, profe. No, buen aporte. Ahora en el ejercicio que viene ahora va a quedar más claro también, porque como vamos a ocupar también la partida de IVA, pero súper bien que hayan hecho ese análisis. Debería cambiarse de carrera, José. Debería venirse a auditoría. No, súper. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o si lo hizo de otra forma y a lo mejor se sintió un poco perdido, perdida, o si le fue fácil? Lo pregunto ahora porque el ejercicio que les voy a mandar, a ver, lo voy a proyectar antes de... Yo lo hice de otra forma, profe. De hecho, le mandé pura screenshot porque no creo que le sirva si lo hubiera mandado lo que hice. ¿Por qué, Mario? A ver, yo no he revisado todos los trabajos, la verdad. A ver si puedo abrir la pantalla. ¿Cómo se llama esto? Hice como una especie de modelo del donde quería almacenar los datos. Me está asustando ahí con todas esas cosas que... De hecho, no alcancé a terminarlo, lo mandé ayer en la noche, pero fue porque había escuchado algo de las 10, pero creí que eran las 10 de la noche de ayer, así que lo envié ayer, no alcancé a terminarlo completo. Ah, ya. Pero hice como un diagrama de qué datos voy a almacenar. Por ejemplo, vamos a tener las cuentas y los tipos de cuentas. Que pueden ser, por ejemplo, una cuenta de pérdida, una cuenta de ganancia, una cuenta de... Aquí los tengo, de hecho, almacenados. Esta barrita.
Ahí está. Por ejemplo, tengo una cuenta de activo que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Tengo cuenta de ganancias que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Cuenta de pasivo disminuye por el debe, aumenta por el haber. Patrimonio y pérdida. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando quiero ingresar a una operación, también tengo las cuentas. Entonces tengo la cuenta caja que es de tipo activo. Entonces, como sé que la activo aumenta por el Debe. debe, entonces cuando quiero obtener los resultados, pregunto activo aumenta por dónde, cuando asigno caja. Entonces, por Ya. ejemplo, acá puedo crear una operación, un antecedente. Por ejemplo, el primer antecedente es que don Pablo González aporta 500.000 pesos en efectivo. Entonces, para eso creo una operación que vendría siendo que el antecedente 1, que es el de don Pablo, a la cuenta 1, que vendría siendo la caja, aumenta, ¿sí? Y la cantidad. Entonces, cuando quiero obtener los datos, me los devuelve de esta forma. Me dice la descripción, me dice qué cuenta es, el tipo de cuenta, si aumenta, y quién es el que se ve afectado, el debe o el haber. Y todo eso con esta pequeña pregunta de aquí. Pequeña pregunta, usted no sé, me está Qué máquina. ¿cómo llego? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Es un algoritmo o simplemente Esto, se llama pregunta? esto es base de datos, es una base de datos en MySQL. De hecho, este es el Ah, código. Primero crea sí. crea las tablas, que es como Access. No sé si alguna vez ha usado Access. Me suena, lo vi alguna vez en el programa, muy superficial, no he creado, no. Veía mucho esto, sí. Sí, pero esto es lo que se usa para hacer un software, por ejemplo, cuando se quiere almacenar datos, se usan bases de datos. Entonces, esto es una base de datos. Qué Que uno dice interés. qué es lo que se va a guardar y las asociaciones. Por ejemplo, yo tengo una cuenta y tengo el tipo de cuenta y aquí va asociada y me dice la línea. Por ejemplo, un tipo de cuenta puede estar asociado a muchas cuentas, por eso dice uno es asterisco. Entonces, por ejemplo, tenemos ¿Cómo que... eso, Mario, de que un tipo de cuenta puede estar asociado a varias cuentas? Ahí me... me refiero en ese caso a que, por ejemplo, tengo cuentas de activo, entonces el tipo de cuenta es activo. Ah, Y ya, puedo tener según la varios tipos de cuenta clasificación, activos. según Por el ejemplo, tengo rubro. caja activo, tengo banco activo, tengo mercadería activo. Entonces, de activo, de un puro activo va a muchos. Ujú. Ah, ya. Ah, ya, toma el rubro entonces, más que la cuenta Sí. en detalle, es el rubro al que va a pertenecer. Sí, y la cuenta en cambio es una caja, banco, capital, mercadería, costo, proveedor, arriendo, muebles, letras y ventas. O sea, con esto se puede perfectamente crear un software contable. Entiendo que para allá podría apuntar, ¿cierto? Sí, puede apuntar así ya. Con una simple pregunta. Una simple pregunta. Sí, de hecho, aquí está la pregunta, tardé un buen rato en hacerla, que es obtener la información que obtiene la descripción, la cuenta, el tipo de cuenta. Después pregunta si la operación es aumenta. Si es un 1, quiere decir que aumenta, si es un 0, disminuye. Y lo muestra al usuario, se lo muestra como una pregunta de ¿es aumenta? Por ejemplo, acá tenemos otra pregunta que dice si la operación aumenta y el cuento de tipo aumenta con debe, o si la operación aumenta es igual a 0, quiere decir que no está aumentando, está disminuyendo, y la cuenta disminuye por el debe, entonces imprimimos la cantidad en el debe. En cambio, si la operación es aumenta y esta cuenta aumenta por el haber, entonces se imprime la cantidad en el haber, o si esta operación disminuye, que quiere decir aumenta es igual a 0, que no aumenta, y esta Ujú. cuenta disminuye por el haber, entonces se muestra eso en haber. Y esta ya es de dónde está sacando los datos, de la tabla operación, de la tabla antecedente, la tabla cuenta y la tabla cuenta tipo, que vendría siendo las que están aquí. De la tabla antecedente, cuenta tipo, cuenta y operación. Ya. Pregunta del millón. Yo entiendo que todo esto es un lenguaje más de ingeniería, pero el resto del curso, ¿conoce esta herramienta? ¿La han visto? Sí, en base de datos. O sea, no la misma que ocupó el Mario ahí, pero sí SQL, que es el lenguaje. Ya, eso entiendo yo, que es un lenguaje. Ya, o Sí, sea que esta es el lenguaje. codificación, ya, y esta forma de ir clasificando lo que yo les cuento de contabilidad y llevándolo a esta base de datos, entiendo, ¿es el concepto correcto? ¿Base de datos o esto ya es una aplicación, un software? Esto ¿No? es una base de datos. Es una base de datos, crean base de datos. Y todos los que están en este curso están en condición de crear una base de datos de este tipo entonces. Entiendo yo por lo que ya han visto en su carrera. O sea, igual, no sé. Deberíamos.
Se los Profe, pregunto porque yo creo que se- sí. Sí, o sea, conocemos todo eso que por lo menos hizo el Mario. O sea, lo principal que hizo fueron las consultas y la base de datos no es algo complicado de crear. ya, no Pero es por lo complicado menos, para usted. Porque, sí, ya, o sea, conocemos esto. es que lo encuentro súper interesante. Profe, A mí me llama mucho yo la lo hice atención. con... ¿Sí? Profe, por Isidora. ejemplo, en mi trabajo, el taller, yo lo hice con otro formato de tabla que queda mucho más fácil como para adaptarlo a la base de datos. A ver, ya, esto se puso interesante. A ver, ya, muéstrenme. Que no tengo muy buen internet, pero voy a intentarlo ya. Denme un Súper. momento. Qué entretenido esto, chiquillos. A mí, o sea, si me preguntan la verdad, siendo súper honesta, yo no entendería nada de base de datos y de creación. Me imagino que ustedes como un lenguaje archiconocido, pero es interesante que en el fondo también tengan esa capacidad de ir transformando esta información y poder ir presentándola a lo mejor de otra forma, porque de verdad, así lo que yo entendí de la explicación que nos dio Mario, podría perfectamente ser un software o una herramienta que se pudiera entregar o ofrecer a una pyme que a lo mejor no va a tener los recursos de contratar un software más caro. Con esto ya le entregan una tremenda solución para efectos de registro al contador. Profe, ¿se Ya, ve? eso lo subí, sí. Si lo agrando un poquito igual que el A anterior. ver. ¿Ahí o más? Por ahí, yo ya veo por ahí. ¿Mm? Ay, se me cayó. Ahí está. Ya. Sí, es colgar en bueno, yo lo cambié como la administración de la tabla, lo que vendría siendo cada columna, una parte de la base de datos, y Ya. cada fila, un dato de las columnas de la base de datos. Entonces, cada movimiento yo lo agregué como detalle, pero se puede poner detalle de movimiento y ahí estaría como esquematizado parte de la base de datos, porque en sí así se ven. Entonces esto yo entiendo que usted también lo trabajó en esta otra plataforma y así se proyecta después en un Excel o como información resumida. No lo trabajé, no lo trabajé en la otra. Sí, se le va el internet. Entonces uno cuando, a ver, profe, ahora sí, Sí, ya. Yo no lo trabajé en la otra plataforma, pero sé como la dinámica de tablas que se usa para poder crearlo. Ya, se le va efectivamente Isidora al internet. No sé si es solo a mí. en base de No, datos. sí, se le cae. Ya. Y así, sin mostrar pantalla. Sí, ahí le escucho. Creo que sí, le escucho bien. Ya. Lo que no es la dinámica, o sea, no lo programé en base de datos, pero se mantiene la dinámica de las bases de datos, porque estas son tablas. Ya. ¿Ya? Entonces, ahí se ve como más ordenado a lo que proyecta una base de datos, porque uno Ya entiendo lo que. Ya. Entonces, en el fondo, hoy sí, eso sería puede como. tener... Sí, se ¿Se le corta. escucha? Sí, es que se corta a rato, Isidora. Sorry si la interrumpí. Pero lo que quiero entender entonces, Isidora, es que bajo esa estructura usted puede perfectamente también trabajarlo en una base de datos y llegar Sí. finalmente. Ya. No, interesante. Muy, muy, muy buen alcance porque eso podría cambiar la orientación de un trabajo que van a tener que hacer a futuro. Yo creo que no les complicó la vida, al contrario, a lo mejor lo hace más entretenido también o más desafiante para ustedes. Llegar a lo mejor a presentar algo como eso y yo creo que agregarle también a esto de la contabilidad, al mundo de la finanza, este toque ingenieril que tienen ustedes, ¿cierto? Y que puedan transformar esta información. Yo insisto, y siendo súper honesta con ustedes, yo no manejo base de datos, no sabría crear ese lenguaje en una plataforma, no es mi expertise, la verdad.
tuve en algún minuto un novio ingeniero civil informático y no le saqué el jugo. Podría haber estado aprendiendo aquí o haber aprendido a hacer programación. Pero me parece súper interesante, creo que es un muy buen aporte también el que hicieron a la clase, partiendo desde la presentación de Nicolás y todo lo que han podido aportar, porque me doy cuenta que analizan harto, cuestionan harto, son detallistas. Yo puedo tener incluso una mirada como desde que quisieron innovar también en la presentación de la tarea y eso me parece fantástico, de verdad. Así que me quedo contenta con el desarrollo del ejercicio. No sé cómo estarán los demás trabajos, la verdad, porque no los revisé todos. Vi algunos de los que llegaron ayer, los abrí el archivo, verifiqué que viniera el resultado. Pero de verdad yo espero que al menos todos hayan podido ir revisando, que no solo haya sido un copy-paste o pegarlo de manera mecánica, sino que también ir haciendo cierto ese análisis para poder comprender entonces esta mecánica de la partida doble en contabilidad. Así que eso, me dejan bien contenta, la verdad, chiquillos. Muchas gracias por el aporte. Y obviamente yo creo que esto se va a ir complementando con lo que vamos a ir viendo ahora. El trabajo que les voy a dejar, bueno, va a ser una tarea que se las voy a proyectar. Que es la tarea 2 que se viene ahora. Donde también se presenta información de transacciones, ¿cierto? Contables. Aparece lo mismo, va a partir, ¿cierto?, con un aporte en efectivo de 19 millones a esta empresa durante el mes, y aquí aparece el detalle entonces de lo que se va realizando en el ejercicio 2019. Ya todo esto es un ejercicio que se comprende en el periodo 2019. Aparece un pago de arriendo, se abre una cuenta corriente, aquí ya se pagan gastos notariales, entonces yo creo que por la discusión que hemos generado hoy día y el análisis, ustedes ya pueden comprender, ¿cierto? Y como les presenté también el plan de cuenta, de que van a ir apareciendo hechos económicos, situaciones que van a generar necesariamente la apertura de una nueva cuenta. Entonces, por ejemplo, esto que aparece acá, y ya se lo entrego como antecedente, involucra un pago de gastos notariales. Gastos notariales, y eso es el análisis que hay que ir haciendo. ¿A qué rubro podría tributar? Si es un gasto notarial, se deduce entonces que es un gasto, una pérdida, la voy a tener que clasificar entonces en ese rubro, y si no la tengo en el plan de cuenta, entonces tengo que darle un nombre a esta partida y hacer el registro como corresponda. Luego se compran computadores, ¿cierto? Y aquí aparece a valor neto. Lo dije adelante, cuando un valor, chiquillo, es valor neto, se tiene que incluir el IVA. ¿Ya? Eso significa que sea valor neto. Y aquí el IVA lo vamos a calcular con la tasa del 19%. IVA, lo voy a dejar en una notita aquí abajo. IVA 19% entonces, para que lo tengan en consideración. IVA débito, IVA crédito 19%. Ahora, aquí por ejemplo este pago, se realiza un pago con 25% en efectivo, otra parte, ¿cierto?, correspondiente al 25% se va a pagar con un cheque y el resto se va a generar un crédito simple con la persona que estemos comprando. Luego se van a comprar existencias y entiéndase por existencias, chiquillos, los inventarios, ¿ya? Eso es existencia. Aquí no es una cuenta de muebles y útiles que también es del activo. Existencia también corresponde al activo, pero tiene que ver con mercadería. Luego se genera una venta, ¿cierto?, de existencia y ahí aparece el monto, pero esto ya dice IVA incluido. Entonces ya no estamos hablando de un valor neto. Si es IVA incluido, significa que tenemos entonces que extraer el IVA de ese valor. ¿Y cómo se va a extraer el 19% entonces de este valor bruto? Dividiendo por el 1.19, ¿cierto? Y les va a quedar ahí el valor neto. La diferencia entonces va a ser el monto del IVA. Luego los clientes pagan el 100% de su deuda en efectivo, lo que quedaba, ¿cierto?, acá por pagar, y se pagan remuneraciones por un total de 500.000 pesos. En este ejercicio, aquí ya vamos a tener que llegar a construir un balance. Las transacciones lo permiten. Pero como no hemos visto todavía la hoja de balance de comprobación y de saldo, que es más bien un traspaso, yo se las voy a proyectar, porque acá, por ejemplo, ya están en condiciones de hacer el diario, de generar los mayores esquemáticos también,
y deberíamos llegar hasta la hoja de trabajo, ¿ya? El estado de situación financiera, que es el balance final, porque la hoja de trabajo por mucho tiempo se consideró como un balance más, pero las normas hoy en día hablan del estado de situación financiera, por lo tanto es el traspaso de esta hoja de trabajo hacia el balance. Lo voy a explicar de otra forma, o sea, con el ejercicio. Aquí está el diario y esto, bueno, ustedes lo van a tener que hacer, después vamos a comprobar ahí las transacciones, pero luego de esto viene el traspaso al esquemático, ¿cierto? Las cuentas T y aparece aquí la hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo era lo que yo les mencionaba recién, la que por mucho tiempo se consideró como un balance tributario, un balance de 8 columnas. ¿Por qué? Porque aquí se hacía o se reflejaba la cuenta, ¿cierto? El detalle de todas las partidas, los débitos y los créditos, que esta es la información que yo extraigo del mayor. Luego reflejo el saldo de la partida y ahí determino entonces si es un saldo deudor o un saldo acreedor, ¿cierto? Dependiendo del resultado de cada cuenta. Y luego lo traspaso al balance. Cuando hablo de balance es porque a este saldo deudor tengo que clasificarlo en activo, pasivo, pérdida o ganancia. Entonces, aquí es donde se tiene que cumplir finalmente nuevamente la partida doble. Entonces, el saldo es lo que yo traspaso al balance y una vez que yo haga el traspaso de todos los saldos, chiquillos, saldo deudor o saldo acreedor, yo voy a determinar acá entonces la sumatoria del activo, del pasivo, de mi pérdida o de mi ganancia. Cuando yo tengo ya determinado la sumatoria de mi activo y mi pasivo, obviamente se va a generar una diferencia, ¿ya? Porque mis pasivos, para que hablemos como en positivo y dar cuenta de que a la empresa le está yendo bien, el activo debiera ser mayor a mi pasivo. Por defecto, yo voy a tener una utilidad o una ganancia en mi empresa. Entonces, sumamos el activo y el pasivo y la diferencia tiene que ser clasificada entonces donde se genera el menor valor, ya sea del activo o del pasivo. Luego, cuando sumo las pérdidas de mi empresa y las ganancias, la diferencia que se genere entre las pérdidas y las ganancias tiene que ser exactamente la misma a la que se va a generar entre la diferencia del activo y del pasivo. Cuando tengo esta cuadratura, estoy en condiciones entonces de hacer el estado de situación financiera. Pero primero tengo que tener esta hoja de trabajo, insisto, el balance de 8 columnas, listo. Cuando tengo esto listo, ya es porque tengo el insumo y toda la materia prima para traspasarlo al estado de situación financiera, que es un estado que vamos a ver después, porque aquí donde aparecen las clasificaciones según la nueva normativa contable, donde figuran los activos corrientes, los pasivos corrientes, y la clasificación completa entonces del estado de situación, pero eso lo tengo que explicar con más detalle. Para esta tarea, lo ideal, chiquillos, es que lleguen hasta la hoja de trabajo, ya la hoja de comprobación y de saldo. Insisto, débitos, créditos, esto sale del mayor, la diferencia entre ambos es el saldo, ¿cierto? Y este saldo es el que tiene que ser traspasado al balance, según clasificación activo, pasivo, pérdida o ganancia. Y aquí nos tiene que dar la misma diferencia entre la pérdida, ganancia y el activo o el pasivo, ¿ya? Entonces, lo que yo les voy a subir es el ejercicio, ¿cierto? Que aparece acá, con un par de operaciones que tienen que ir registrando una a una, considerar entonces ahora el IVA para los registros y determinar entonces cada uno de los asientos, el mayor esquemático y la hoja de trabajo. Hasta ese punto, chicos, vuelvo a insistir, punto 3, hasta hoja de trabajo. El estado de situación y el estado de resultado, hay que entenderlo primero bien qué significa y después vamos a ver entonces cómo hacemos el traspaso de la información. ¿Ya? Hasta aquí, ¿dudas, consultas de la tarea? No sé si lo dijo, profe, pero para la fecha, ¿qué fecha tiene esto? La próxima semana, porque vamos a ir viendo las tareas y los trabajos, idealmente los miércoles. De hecho, el trabajo de la empresa, el que se pidió de la clase del día lunes, también queda para presentarlo el día miércoles. Y una vez que veamos ese trabajo, después vamos a empezar a reforzar entonces el ejercicio.
porque el lunes seguimos avanzando con materia. Ese fue el acuerdo que tuvimos desde la primera clase. Día lunes, instalación de materia, lo teórico, y día miércoles viendo ejercicio. Y ¿tienen plazo o sienten que es muy poco para desarrollarlo? ¿Están con mucha pega? ¿No? No creo, sí. Yo por mi parte siento que está bien el plazo. Sí, próximo miércoles, y yo creo que siempre vamos a tratar de mantener esa dinámica, pues todo lo práctico dejarlo para los días miércoles. Eso pues chicos, si no hay dudas, consultas, se los dejo desde ya, los voy a subir al LMS, se los voy a compartir aquí también por Teams, por si alguien todavía no puede ingresar al LMS, no sé si... Disculpe, profe, pero el enunciado de la tarea del lunes no lo ha subido, ¿cierto? ¿No le subí el Word con la pauta? Del informe que tenemos que hacer, Sí. no Sí. está en el LMS. Ya, se lo subo al tiro. De hecho, Sorry. tampoco hay fecha. Tampoco hay fecha. Ya, próximo miércoles, lo digo desde ya, pero ya, sorry que no le subí la pauta. Entonces, para el próximo miércoles serían estas dos tareas, ¿cierto, profe? Para el próximo miércoles vemos estas dos tareas. La que vimos el día lunes, que estaba asociada a las empresas, a la selección de la empresa y la personalidad jurídica que iban a escoger y por qué razón, y el desarrollo de este ejercicio entonces hasta la hoja de trabajo. Misma dinámica, alguien aleatoriamente va a presentar, va a defenderlo, va a explicar y vamos a generar una exposición ahí que van a tener que realizar ustedes. Espero que nadie lo mande fuera de horario para que no estén ahí solicitando la anulación de las Van a ser sanciones. todo hasta las 10 entonces, profe. ¿Cómo? La entrega va a ser siempre a la misma hora, hasta las 10. Establezcámoslo así hasta las 10 de la mañana del mismo día miércoles. Ya. Para que los voy a... Profe, y lo otro que le iba a preguntar, ¿este es individual y el que mandó el día lunes es en pareja? ¿O ambos son en pareja? No, este es individual. La idea es que esto lo vayan desarrollando de manera individual. Ya, El vale. del lunes lo podían hacer en pareja. Creo que autorizé hacerlo en pareja. No me acuerdo si lo autoricé en pareja. Pero sí, no tengo problemas con el del día lunes. Bien, los dejo en libertad de acción entonces. Voy a descargar, voy a dejar de grabar. No hay más comentarios. Nos vemos entonces el lunes si Dios quiere. Y estamos. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y nos Chao, vemos. profe. Chao. Que esté Chao. bien. Igual. Chao, profe. Chao, profe, que Marcelo, esté muy gracias. bien. Chao, Nico. Chao, Chao, profe. Isidora. Chao, Mario, que esté bien. Chao, profe. Chao, Marce.